Te imagina despertar un dia y descubrir que tu pension de jubilation aumentara en a 25% de la noche a la manana? Esto no es un sueño. Es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo en Argelia. El presidente Abdelmadjid Tebboune acaba de anunciar una de las decisiones más audaces de su mandato, un aumento masivo en las pensiones de jubilación que beneficiará a millones de argelinos. Pero esta decisión no llegó por casualidad. Y las implicaciones van mucho más allá de lo que puede imaginar. Siquiera entendez completamente cómo esta decisión histórica cambiará para siempre el panorama económico y social de Argelia. Quédate hasta el final de este video. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre los acontecimientos más importantes del norte de África. La noticia llegó como un rayo en cielo despejado. Durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Palacio Presidencial de Argel, el presidente Tebboune anunció oficialmente que las pensiones de jubilación experimentarán un incremento del 25%, una medida que entrará en vigor de manera inmediata y que representa la mayor subida en las pensiones argelinas en las últimas 2 décadas. Esta decisión afectará directamente a más de 2,8 millones de jubilados en todo el país, representando un impacto económico sin precedentes en la historia reciente de Argelia. La magnitud de esta decisión se comprende mejor cuando analizamos los números. Hasta ahora, la pensión mínima en Argelia rondaba los 20,000 dinars argelinos mensual, aproximadamente $150 estadounidenses. Con este aumento del 25%, la pensión mínima ascendrá a 25,000 dinars. Mientras que las pensiones más altas podrían superar los 50,000 dinars mensual. Para poner esto en perspectiva, este incremento representa un gasto adicional de aproximadamente 4,000 millones de dólares anual para el presupuesto nacional argelino. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. Detrás de esta decisión se encuentra una compleja red de factores políticos, económicos y sociales que han estado gestándose durante años. Argelia ha enfrentado una serie de desafíos económicos significativos en los últimos años, incluyendo la fluctuación de los precios del petróleo, la inflación creciente y la explosión social derivada de las protestas del Irak que comenzaron en 2019. La población argelina ha experimentado una erosión gradual de su poder adquisitivo, y los jubilados han sido particularmente afectados por esta situación. La decisión del presidente Tebboune no es simplemente una medida económica, sino una estrategia política cuidadosamente calculada. Desde su llegada al poder en diciembre de 2019, Tebboune ha prometido reformas social y económica que mejoren la calidad de vida de los argelinos. Sin embargo, la implementación de esta reforma se ha visto obstaculizada por diversos factores, incluyendo la pandemia de COVID-19 y las limitaciones presupuestarias. El aumento de las pensiones representa una de las promesas más tangibles y directas que el presidente ha logrado materializar. El contexto económico actual de Argelia proporciona un marco interesante para esta decisión. A pesar de los desafíos, el país ha experimentado cierta estabilidad en su ingreso petrolero durante 2024, con los precios del crudo manteniéndose en niveles relativamente favorables. Las reservas de divisa del país han disminuido en comparación con años anteriores, proporcionando un colchón financiero que permite este tipo de inversión social. El gobierno argelino ha estimado que puede sostener este aumento en las pensiones durante al menos los próximos 5 años, basándose en proyección conservadora de los ingresos petroleros. La reacción de la población argelina ha sido inmediata y, en su mayoría, positiva. En las calles de Argel, Oran, Constantina y otras ciudades importantes, se han reportado celebraciones espontáneas de jubilado que ven en esta medida reconocimiento largamente esperado a su contribución durante décadas de trabajo. Testimonio recogido por medio local muestran historia emotiva de personas mayores que podrán mejorar significativamente su calidad de vida, acceder a mejor servicio médico y apoyar más efectivamente a su familia. Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad argelina han recibido la noticia con el mismo entusiasmo. Los economistas y analistas financieros han expresado preocupación legítima sobre la sostenibilidad a largo plazo de esta medida. El incremento del 25% en las pensiones representa un compromiso financiero masivo que podría limitar la capacidad del gobierno para invertir en otros sectores críticos como la educación, la salud y la infraestructura. Algunos expertos argumentan que esta decisión, aunque popular, podría generar presión inflacionaria adicional en una economía que ya enfrenta desafíos en este aspecto. El impacto macroeconómico de esta decisión se extiende más allá del gasto gubernamental directo. El aumento de las pensiones inyectará aproximadamente 4,000 millones de dólares adicional en la economía argelina anualmente, lo que representa un estímulo económico significativo. Este dinero adicional se traducirá en mayor consumo doméstico,
É lo que podría beneficiar a comerciante local. Restaurante. Servicio de salud privado y otro sector de la economía. Los jubilado, que tradicionalmente han sido un grupo demográfico con patrón de gasto conservador. Ahora tendrán mayor capacidad de consumo. É lo que podría dinamizar sector económico que han estado estancado. La decisión también tiene implicaciones importantes para el sistema de seguridad social argelino. El PE ha mantenido un sistema de pensión relativamente robusto en comparación con otros países de la región. Pero este sistema ha enfrentado presión creciente debido al envejecimiento de la población y los cambios demográficos. Con una esperanza de vida en aumento y una tasa de natalidad en descenso. Argelia enfrenta el mismo desafío que muchos países desarrollados, como mantener un sistema de pensión sostenible para una población que envejece. El presidente Tebboune ha enmarcado esta decisión dentro de un contexto más amplio de justicia social y desarrollo económico inclusivo. En su declaración oficial, ha enfatizado que los jubilados argelinos merecen vivir con dignidad después de décadas de contribución al desarrollo del país. Esta narrativa resuena particularmente con una generación que vivió la independencia de Argelia, participó en la construcción de las instituciones nacionales y enfrentó los desafíos económicos y sociales de las décadas siguientes. La implementación práctica de este momento presenta su propio desafío logístico. El sistema de pensiones argelino debe procesar pago adicional para 8 millones de beneficiarios. Es lo que requiere actualización en sistema informático, capacitación de personal y coordinación entre diferentes agencias gubernamentales. El gobierno ha establecido un cronograma ambicioso para implementar estos cambios, con el objetivo de que los primeros pagos aumentados se realicen antes del final del año. Desde una perspectiva regional, la decisión de Tebboune coloca a Argelia en una posición única en el norte de África, mientras que países vecinos como Túnez y Marruecos han implementado medidas de austeridad en respuesta a presión económica. Argelia ha optado por una estrategia expansiva que prioriza el bienestar social inmediato. Esta diferencia en enfoque político refleja las distintas realidades económica y social de cada país, pero también posiciona a Argelia como un modelo alternativo de gestión económica en la región. Las implicaciones políticas internas de esta decisión son igualmente significativas. El presidente Tebboune, que busca consolidar su legitimidad y apoyo popular, ha logrado implementar una medida que beneficia directamente a un segmento importante de la población. Los jubilados representan un grupo demográfico políticamente activo y influyente, y su apoyo puede ser crucial para la estabilidad política del país. Esta decisión también puede servir como precedente para futuras medidas sociales, estableciendo expectativas sobre el rol del gobierno en la protección social. La oposición política argelina ha tenido reacción mixta. Algunos sectores han aplaudido la medida como un paso positivo hacia la justicia social, mientras que otros han cuestionado la transparencia del proceso de toma de decisión y la falta de consulta previa con expertos y representantes de la sociedad civil. Esta crítica refleja tensión más amplia sobre la gobernanza democrática y la participación ciudadana en Argelia. El sector privado argelino ve en esta decisión tanto oportunidad como desafío. Por un lado, el aumento en el poder adquisitivo de los jubilados puede traducirse en mayor demanda para productos y servicios, beneficiando a empresas locales. Por otro lado, el incremento en el gasto gubernamental podría generar presión sobre los recursos públicos disponibles para programas de desarrollo económico y apoyo al sector privado. Los empresarios argelinos están observando cuidadosamente cómo esta decisión afectará la política económica general del gobierno. La dimensión social de esta medida va más allá de los aspectos puramente económicos. En la cultura argelina, el respeto y cuidado de los mayores es un valor fundamental. Y muchos ven en esta decisión un reconocimiento oficial de este principio. Las familias argelinas, que tradicionalmente han proporcionado apoyo económico a su miembro mayor, ahora pueden redistribuir su recurso hacia otra necesidad, como la educación de los hijos o la mejora de las viviendas. Los desafíos de implementación incluyen la necesidad de combatir el fraude y asegurar que los aumentos lleguen a los beneficiarios legítimos. El gobierno ha anunciado la implementación de sistemas de verificación mejorado y auditoría regular para garantizar la integridad del proceso. Estas medidas son cruciales para mantener la confianza pública en el sistema de pensión y evitar el desperdicio de recursos públicos. La reacción internacional a esta decisión ha sido variada. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han expresado preocupación sobre la sostenibilidad fiscal de la medida, recomendando cautela y planificación cuidadosa. Sin embargo, Organizaciones de Derechos Humanos y Desarrollo Social han elogiado la decisión como un ejemplo de compromiso gubernamental con el bienestar de los ciudadanos mayores.
El impacto a largo plazo de esta decisión dependrá en gran medida de la capacidad del gobierno argelino para mantener los ingresos necesarios para sustentar estos pagos aumentados. La dependencia de Argelia de los ingresos petroleros significa que cualquier volatilidad significativa en los precios del petróleo podría afectar la sostenibilidad de esta medida. El gobierno ha indicado que está explorando estrategias de diversificación económica para reducir esta dependencia. Pero estos esfuerzos requerirán tiempo y recursos considerables. La decisión del presidente Tebboune también refleja una filosofía económica particular que prioriza la redistribución inmediata sobre la acumulación de reservas. Esta aproximación contrasta con las recomendaciones tradicionales de instituciones financieras internacionales, que típicamente favorecen la prudencia fiscal y la acumulación de reservas como amortiguador contra el choque económico. El debate sobre cuál enfoque más efectivo continuará siendo una fuente de discusión entre economistas y políticos. En conclusión, el aumento del 25% en las pensiones de jubilación anunciado por el presidente Tebboune representa mucho más que una simple medida económica, et una declaración política sobre las prioridades nacionales, un experimento en política social y un gamble calculado sobre el futuro económico de Argelia. Los próximos meses ya nos mostrarán si esta decisión audaz se traduce en beneficio sostenible para la sociedad argelina o si genera desafío económico que requieran ajuste futuro. Lo que es indudable que esta decisión marcará un antes y un después en la política social argelina y será recordada como uno de los momentos definitorios del mandato presidencial de Tebboune. El impacto humano de esta decisión continuará desarrollándose en los próximos meses. Y será fascinante observar cómo transforma la vida cotidiana de millones de argelinos. Esta es una historia que seguiremos de cerca, porque su implicación se extiende mucho más allá de las fronteras argelinas y podría influir en las políticas sociales de toda la región del Magreb. Chaque contrôle sonne 4.